Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Radio Latacunga y de todos los sectores donde nos escuchen. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y sobre todo se estudia el catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga, a través del canal de Facebook de Radio Latacunga y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga por YouTube, bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro amigo, nuestro hermano, desde la República de Argentina, Gerardo García Helder, quien se desempeña como presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión. Además, es biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires, entre tantas ocupaciones y tareas que se desarrollan. ¿Con quién vamos a trabajar en el tema María no te deja solo? Es tu madre en la gracia. Tema tomado del Catecismo de los numerales 967 al 970. Hermano Gerardo, muy buenas tardes, bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muchísimas gracias por esta hermosa invitación y sentirme caminando junto a ustedes, con ustedes. Rengo, pero por el camino, porque como decía San Agustín, prefiero un rengo por el camino que un atleta fuera del camino. Sigamos andando esta senda con humildad, paciencia, de la mano de nuestra hermana y madre, la bienaventurada Virgen María. Perfecto, Gerardo. Muchas gracias gracias a esa predisposición de siempre colaborar con esa experiencia y estos conocimientos con este programa y con esta audiencia. Muchas gracias. Preguntamos un momentito, Gerardo, ¿cómo están sus actividades dentro de su ámbito de la iglesia, dentro de su caminar de la iglesia, por allá en el país de Argentina? Bueno, ahora recién en marzo, retomando las actividades habituales, tenemos encuentros que llamamos de armonización psicoespiritual, en donde tratamos de combinar la espiritualidad y la psicología. Yo, además de teólogo, soy psicólogo, entonces creo que tengo ciertas herramientas y además un poco de experiencia de vida, porque a los 66 años uno algo ha aprendido. Y hasta ahora he estado trabajando, pero no tanto en mi país. Estuve en Chile dando algunas conferencias a distintas comunidades y acompañando a los sacerdotes del Verbo Divino, 45 sacerdotes que hicieron sus ejercicios espirituales. Entonces yo les estuve predicando en base a el libro de los Hechos de los Apóstoles, la misión en la iglesia reflejada en ese maravilloso libro atribuido al mismo autor del Evangelio según San Lucas. Ya hace unos 10 años les había predicado a estos mismos sacerdotes de Chile, que son en realidad de distintas partes del mundo, pero trabajan en Chile. Les había predicado teniendo como base el Evangelio según San Lucas. Entonces esta vuelta completamos
con Hechos de los Apóstoles. Capaz que dentro de 10 años me vuelven a invitar. Comúnmente no se invita siempre al mismo predicador. Es raro que se repita el predicador, porque entonces hay variedad, ¿no?, de visiones y cada uno va tomando lo suyo. Pero si me invitan dentro de 10 años, no sé qué voy a hacer, porque a Lucas se le atribuyen solo 2 libros. Perfecto, muchas gracias. Una curiosidad se me ocurrió. ¿Qué se necesita para ser formador? Para ser formador se necesita ser discípulo, tener actitud de discípulo, estar siempre dispuesto a aprender, incluso de aquellos a los que aparentemente uno forma. Comúnmente uno aprende mucho más de lo que enseña. A mí me gusta distinguir el director del acompañante espiritual. El director viene con un formato, viene con un prejuicio, viene con un manual que trata de imponer a aquel que dirige. El acompañante espiritual, en cambio, tiene que ser un hombre o una mujer de mucha paciencia y de mucha sensibilidad para descubrir la acción del Espíritu Santo en cada persona. Porque el Espíritu Santo es como el viento, nadie sabe de dónde viene, ni a dónde va, cuándo sopla y cuándo deja de soplar. Entonces, ahí está, ¿no? Yo creo que el formador tiene que ser una persona muy, muy humilde, muy paciente y con esta gran actitud de ser discípulo. San Agustín, ya que hoy vamos a hablar de la bienaventurada Virgen María, San Agustín dice que María fue más feliz por ser discípula de Cristo que por ser madre del Señor. Entonces, no es el lazo biológico, no es el lazo institucional lo que nos hace felices, sino esta actitud de discípulos. En el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, encontramos a este discípulo amado en el contexto de la última cena, que está recostado sobre el pecho de Jesús. Pero en realidad, si uno va al texto griego, dice kolpos. El kolpos no sería propiamente el pecho, sino más bien la falda, el seno. ¿Por qué? Porque el verbo es presentado en Juan, en el capítulo 1, como aquel que estaba junto a Dios en el seno del Padre. Entonces el verbo, desde el seno del Padre, se encarna, se hace uno igual a nosotros, y por tanto ahí uno puede reclinarse sobre su seno, y el verbo transmite lo que aprendió en el seno del Padre. Y el discípulo, el formador, debería transmitir lo que aprendió en el seno del Señor, ¿no? Por eso la actitud también está del discipulado, como María, la hermana de Marta, estaba a los pies del Señor sin que ni una de sus palabras cayera al suelo. Esta es la actitud que creo que tenemos que tener. Y cuando digo escuchar al Señor, no me refiero solamente a escuchar estos hermosos programas que enseñan la doctrina oficial de la Iglesia, o escuchar a los grandes predicadores, a las grandes predicadoras, también escuchar a la gente del mercado, también prestar atención al último de los vecinos o vecinas de nuestro barrio, a aquellas personas que viven en situación de calle, a los mendigos. Todos tienen que enseñarnos. Por ejemplo, ahora que digo mendigo, nadie mejor que un mendigo para enseñarnos a orar. Porque el mendigo dice, por favor, por favor, por favor, esa insistencia, ¿no? Y nosotros, ¿qué decimos? Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Señor, limosna, limosna. Porque eleison es un término que está emparentado con elemosina, significa limosna. Entonces un mendigo me enseña a mí cómo tengo que orar. Qué lindo, gracias por esa pregunta tan linda, Juan, que me la respondo a mí mismo, ¿no? Yo tengo que aprender tanto, tanto. Gracias. Qué bien.
y todos estamos llamados a ser discípulos. Ese fue el mandato. Bien, hoy la iglesia celebra la memoria en la ciudad de Zaragoza, en la región de Aragón, del beato Agno, obispo, que siendo canónigo de la catedral, abrazó la vida religiosa en la orden de los hermanos menores y más tarde ejerció el ministerio episcopal en Marruecos, terminando su vida en su ciudad natal, esto por el año de 1260. La cita bíblica que se ha escogido para este programa está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versos 26 al 27, que dice: Jesús, viendo a su madre y al lado al discípulo amado, dice a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dice al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Bien, con esta breve introducción vamos a una pausa y retornamos en un instante para iniciar el análisis de los numerales que hoy hay que revisar. Mi nombre es Wilson R. Por el consumo de alcohol perdí mi hogar, porque consumiendo alcohol nunca le di la importancia que debería ser, más me dediqué, como quien dice, a consumir, estar con los amigos. Por eso quiero decirles que el consumo de alcohol no hace solamente perder la vida, sino también familias y hogares. Amigas y amigos, estamos de vuelta con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado desde la República de Argentina, Gerardo García Helder, presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión, biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires, con quien estamos analizando o vamos a analizar el tema María no te deja solo, es tu madre en la gracia, tema tomado del Catecismo de la Iglesia a partir de los numerales 967 al 970. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos todos los videos desde el inicio del catecismo y llevamos cerca del 1000. Nos faltan muchos años más todavía para llegar al final. Bien, el primer numeral, ella es nuestra madre en el orden de la gracia, el 967, dice: por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Por eso es miembro superminente y de todo singular de la Iglesia. Incluso constituye la figura de la Iglesia. Gerardo, por favor, nos ayuda con su explicación y comentarios de este numeral. Bueno, qué interesante que el catecismo, basándose fundamentalmente en las enseñanzas del Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, vuelve a mostrar esta peculiaridad de la bienaventurada Virgen María. Por un lado, afirma que ella forma parte de este pueblo de Dios que camina. Porque nosotros muchas veces tendemos a verla como si estuviera por encima y por tanto por fuera. Lo mismo pasa a veces con los ministros ordenados. Cuando escucho por ahí que se habla de ministros ordenados o presbíteros, obispos y pueblo fiel. No. Pueblo fiel conformado por ministros ordenados, religiosos y laicos. Todos somos partes del pueblo fiel. Los ministros ordenados no están por fuera
del pueblo fiel, son parte del pueblo fiel. Y lo mismo pasa con la bienaventurada Virgen María. Pero al mismo tiempo, ella es hermana y madre nuestra. Hermana en tanto y en cuanto forma parte del pueblo elegido, pero madre por una disposición divina, así lo percibimos la mayoría de los cristianos, sobre todo los católicos romanos, los católicos ortodoxos y algunas iglesias históricas evangélicas. No así las sectas y demás, que más bien tienen una actitud crítica, entendible por tal vez algunas exageraciones, excesos que nosotros hemos tenido a lo largo de los tiempos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los obispos ortodoxos, comúnmente los obispos ortodoxos no llevan colgando una cruz al pecho, no llevan como nuestros obispos un pectoral, una cruz, llevan justamente una imagen de la bienaventurada Virgen María. Me acuerdo una vuelta que fui a una parroquia y una señora me discutía que la Virgen formaba parte de la Trinidad. Entonces digo, bueno, entonces no son tres, son cuatro. Entonces, nosotros muchas veces hemos exagerado y por tanto algunos hermanos de otras comunidades cristianas tienden más bien a ser críticos. Pero el concilio lo deja claro. María es miembro del pueblo y al mismo tiempo madre. Y María, de algún modo, simboliza a toda la iglesia. Interesante, porque en este pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 19, que Juan ha leído recién, se dice que el Señor crucificado dice al discípulo amado, he ahí a tu madre, mirando a su madre. Nosotros habitualmente identificamos a esta madre con María, pero en el Evangelio de Juan, ni en el capítulo 19, ni en el capítulo 2, las bodas de Caná, que son las dos veces en donde aparece esta figura de la madre del Señor, nunca se dice que es María. Entonces, la mayoría de las veces nosotros lo interpretamos, siguiendo nuestra lógica actual, si hablan de la madre del Señor, es la bienaventurada Virgen María. Pero tal vez la madre del Señor podría ser una figura de la iglesia. Es decir, el evangelista Juan toma a la iglesia como la madre del Señor, en tanto y en cuanto lo relaciona con nosotros. Es interesante que dice en el capítulo 19 de Juan que el discípulo la recibió en su casa. La madre del Señor en el Evangelio, según San Juan, habla poco. Habla con el Señor, dice el narrador que se había acabado el vino, y la madre le dice a Jesús, no tienen vino. ¿Qué tenemos que ver nosotros, mujer, en esto? Y ella, dirigiéndose a los servidores, les dice, hagan todo lo que él les diga. Estas son las pocas palabras que pronuncia la Madre del Señor en el cuarto Evangelio. Las últimas, podríamos decir, son como el testamento, ¿no? Las últimas palabras que dice son estas, hagan todo lo que él les diga. Entonces, qué lindo unir estos dos pasajes. El discípulo la recibió en su casa. ¿Y ella qué le habrá dicho? Haz todo lo que él te diga. Es como un círculo. Nosotros recibimos a María, ¿y qué nos va a decir ella? Hagan todo lo que les dijo Jesús. Entonces volvamos continuamente a leer los evangelios y aprendamos de los dichos y los hechos de Jesús a ser sus auténticos discípulos. Perfecto. Avanzamos con el siguiente numeral, el 968, que dice, pero su papel con relación a la Iglesia y a toda la humanidad va aún más lejos. Colaboró de manera totalmente singular a la obra del Salvador por su obediencia, su fe y esperanza ardiente, su fe, esperanza y ardiente amor, para establecer la vida sobrenatural de los hombres.
Por esta razón es nuestra madre en el orden de la gracia. Por favor, Gerardo, su explicación y comentarios. Bueno, a muchos les gusta el término de María como medianera de todas las gracias. Bueno, en tanto y en cuanto ella permite la encarnación del Hijo de Dios, ahí se convierte en medianera. Es decir, no es mediadora como Jesús, porque el único mediador entre Dios y los hombres para los cristianos es Jesucristo. Me acuerdo una vuelta, un joven sacerdote que había presidido una Eucaristía que a mí me pareció muy poco acorde a la asamblea que participaba, ¿no? Parecía que era su misa y la pobre asamblea ahí perdida en el templo. Después de la misa me acerqué a él y le dije: Padre, que el Señor te conserve el fervor, pero te ayude a adaptarte a la asamblea que tenés que presidir. Y él me dijo: yo soy mediador entre Dios y los hombres. Digo, somos de religiones distintas, porque para mí el único mediador es Jesucristo. María no es mediadora, es medianera. Es medianera, o sea, es la que hace posible, sin el sí de la bienaventurada Virgen María, no hubiera sido posible la encarnación, porque según el evangelista Lucas, el ángel Gabriel le anuncia a María, pero ella le dice: hágase en mí según tu palabra. Entonces, en ese sentido, ella se convierte en medianera. Qué interesante también acudir, como acude el pueblo sencillo, a María en busca de intercesión. Pero la gracia no nos viene por María, nos viene directamente por la fuente de toda gracia, que es la misma divinidad. Entonces nosotros invocamos a María con esa confianza de hermanos, de hijos, pero sabiendo que siempre la gracia viene de Dios. San Luis María Griñón de Montfort, tan querido por tantos devotos de María, él escribió ese libro maravilloso, La verdadera devoción a la Santísima Virgen María. Hoy los biblistas no hablamos de María como santísima, reservamos este término más bien a la divinidad. Hablamos de ella con un término bíblico, bienaventurada, que es lo que le dice Isabel. Feliz entre todas las mujeres, bienaventurada entre todas las mujeres. Y es lo que decimos nosotros en el Ave María: bendita eres entre todas las mujeres. Entonces la bendita o bienaventurada Virgen María, San Luis María Griñón de Montfort insistía en ese lema: a Jesús por María. María como un canal, María como un sendero para arribar a Jesús. Pero siempre nosotros tendemos a Jesús. María no es nuestro modelo. María puede ser nuestro ejemplo, pero el único modelo para el cristiano es Jesús. Me van a entender mejor los que andan por la cocina, porque ¿qué es un modelo? Un molde. Si yo quiero una torta cuadrada, tendré que buscar un molde cuadrado. Si yo quiero una torta redonda, buscaré un molde circular. Nuestro único molde es Jesús. ¿Y quién es la persona mejor moldeada en ese molde? La bienaventurada Virgen María, su primera discípula, que es más feliz por ser discípula que por ser madre de Jesús. Perfecto, muchas gracias. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Alexa. Por andar en el consumo del alcohol terminé en una cama del hospital, ya que por mi inconsciencia me contagié de COVID, a lo cual las dolencias fueron demasiado fuertes en mi cuerpo y tuve que pedir auxilio. Mi manera de beber me llevó a eso. El día de hoy yo le pediría a la comunidad en sí de que se dé cuenta de que andar bebiendo en una calle no es seguro de nada. Amigos, nuevamente con ustedes, continuando con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña desde la República de Argentina
de Buenos Aires, nuestro amigo, nuestro hermano Gerardo García Helder. Él es presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión, además biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires, con quien estamos tratando el tema María no te deja solo, es tu madre en la gracia. Este tema es tomado de los numerales 967 a 970 del Catecismo de la Iglesia Católica. Expresamos nuestro agradecimiento a Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 280 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. El tercer numeral es el 969 y dice así: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Desde el consentimiento que dio fielmente en la Anunciación y que mantuvo sin vacilar al pie de la cruz, hasta la realización plena y definitiva de todos los escogidos. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intersección los dones de la salvación eterna. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. Gerardo, por favor, su explicación y comentarios. Bueno, en la Iglesia es invocada con esos títulos y con 1001 títulos, ¿no? Como dice ese canto tan lindo, no sé si ustedes lo tienen por allí, por Latacunga. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Es la mujer de los 1000 nombres. ¿Por qué? Porque cada uno ha buscado, de algún modo, apropiársela, acercarse a ella a través de su propia cultura. La devoción que en algunos lugares se manifiesta en la piedad popular, que es verdadera espiritualidad, que no es superchería ni algo a despreciar, sino todo lo contrario, tiene que ver con esa inculturación de la fe. Muchas veces, en algunos lugares, si uno empieza a escarbar, se encuentra que detrás de esta piedad, allá, 600, 700, 800 años más atrás, o sea, antes de que hayan llegado los europeos a nuestras tierras, había divinidades femeninas. Y muchos estudiosos de la primera evangelización dicen que a muchos de nuestros pueblos aborígenes les fue bastante fácil acercarse a la figura maternal de María porque tenían diosas madres. Por ejemplo, nosotros aquí en el sur, la famosa Pachamama, la madre tierra. Y entonces detrás de estos cultos a tantísimas advocaciones de María, encontramos esas devociones ancestrales que también son semina verbi, semillas del verbo. Son caminos de auténtica religiosidad que nosotros debemos respetar y valorar. Qué lindo que se hable de María como la Virgen de la Ternura. Aquí el Papa Francisco, cuando era arzobispo de Buenos Aires, trajo la devoción a María, la que desata nudos, ¿no? Está María, una imagen de María desatando un nudo, y mucha gente acude a esa imagen pidiendo la gracia de que algunos nudos se desaten. Pensemos, por ejemplo, una persona que está sin trabajo o alguien que está en una relación tóxica y no puede salir de ella.
¿no? Qué lindo entonces acudir a esa advocación de María. Mi parroquia es la Basílica de María Auxiliadora, la primera iglesia dedicada a María Auxiliadora en el continente americano. Si llega alguien a pasar por Buenos Aires, no deje de visitarla. Y si no, pueden entrar en YouTube y ponen Basílica de María Auxiliadora Buenos Aires y van a ver la belleza de este templo de los salesianos, que ya tiene más de 100 años. Bellísimo templo. Y ahí la imagen de María está arriba en un camarín, y yo siempre que voy digo, realmente es la diosa madre, ¿no? Y está preciosa esa imagen, rodeada de rayos y de estrellas, un poco tomado del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Entonces, tenemos que ver cómo el pueblo de Dios, ¿no?, ha ido creciendo en ese amor filial a María y cómo la ha adornado incluso de atributos que la superan. Por ejemplo, en muchas imágenes, sobre todo las de la Inmaculada Concepción, vemos al pie de María aplastando la cabeza de la serpiente. Pero si nosotros vamos al libro del Génesis, ahí no se dice que es ella, la mujer, la que va a aplastar la cabeza, sino su descendencia. El que aplasta la cabeza es Jesús. Sin embargo, la piedad popular ha puesto a la serpiente debajo de los pies de la bienaventurada Virgen María. Hay un libro muy lindo, escrito por un teólogo latinoamericano, Leonardo Boff, una mariología que a mí me parece estupenda, que se llama El rostro materno de Dios. Y la tesis de este autor es justamente esa, que María se ha convertido para nosotros en el rostro materno, en la parte, vamos a llamarle, femenina de la divinidad. Como nosotros nos hemos imaginado una divinidad demasiado masculina, entonces el pueblo ha ido en María descubriendo esa ternura de Dios, esa cercanía de Dios, esa preocupación que tiene Dios por todos nosotros. Entonces, qué lindo que esta devoción a la bienaventurada Virgen María nos ayude a nosotros, católicos romanos, a desembocar en la fuente de toda gracia. Porque si uno se quedara con María, una vuelta una señora me dijo que había perdido la fe. Y yo le pregunté por qué. Me dice, porque recé una novena y no se me dio lo que pedía. ¿Y cómo hacía usted la novena?, le dije yo. Y yo pedía lo que quería y después rezaba un Padre Nuestro. Ah, digo, el error es suyo. Hubiera pedido lo que quería y después rezaba un Ave María. Y ella me dice, ¿pero por qué? ¿El Ave María es más que el Padre Nuestro? No, pero en el Ave María no decimos, hágase tu voluntad. En cambio, en el Padre Nuestro sí. Bueno, un chistecito mío, ¿no? Pero en el Ave María, ¿qué recordamos? Que ella dijo, hágase en mí según tu palabra. Y por eso la llamamos bendita entre todas las mujeres, porque en su seno llevó al Salvador del mundo. Que esta imagen de María como arca de la nueva alianza, ¿ven? Qué lindas las letanías, no sé si ustedes acostumbran a rezarlas cada tanto, pero si uno mira las letanías lauretanas, las letanías de María, son muy, muy bonitas y tienen muchas alusiones a la Sagrada Escritura, sobre todo al Antiguo Testamento, porque María es hija de Sión, hija de Israel. Qué bonito, qué hermoso. Gracias por haberme invitado a hablar justamente de este tema. Y si a alguien le sirve, yo tengo unos videos grabados que lo buscan con mi nombre, María según San Marcos, María según San Mateo, María según San Lucas, María según San Juan. Porque ya en los mismos evangelios nosotros vemos una progresión en la comprensión del misterio de María
¿no? Y una progresión en esta intercesora que tal vez el Evangelio de Marcos no lo logra mostrar, el primer Evangelio, el más antiguo, pero sobre todo con Lucas y Juan, que son los más tardíos, ahí tenemos un desarrollo ya mayor, ¿no? de Mariología. Pensemos que los escritos más antiguos del Nuevo Testamento, que son las cartas de Pablo, no la nombran directamente, apenas hay una alusión cuando habla en la carta a los Gálatas de Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley, nacido de mujer, todo lo que se dice de María en las cartas de Pablo. Bueno, ojalá que nuestra devoción actual de María se haga cada vez más de acuerdo a las Escrituras. Volvamos a la fuente. Qué lindo que ustedes estén viendo el catecismo, pero el catecismo se basa en las Sagradas Escrituras. Por eso que el catecismo va cambiando. Algunas personas a veces me dicen, no, pero el catecismo no dice esto. ¿Qué catecismo, digo yo? ¿El de San Pío V? ¿El de San Pío X? ¿El promulgado por Juan Pablo II? ¿El retocado por Benedicto? ¿El retocado por Francisco? El catecismo no es última palabra. Ni siquiera la Biblia es última palabra. Pero el catecismo se basa en la Sagrada Escritura y muchas veces tiene que ser revisado también. ¿Por qué? Porque las culturas van cambiando y las herramientas que nosotros tenemos para acercarnos a los textos también se van modificando. Perfecto, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Mi nombre es Silvia V, soy una enferma alcohólica y drogadicta en proceso de rehabilitación. A mis 18 años, al salir de una fiesta con unos amigos, totalmente inconsciente y llevada bajo los efectos del alcohol y las drogas, 5 personas abusaron sexualmente de mí, me golpearon hasta más no poder y me fueron a dejar en la casa en un estado de bulto, con el cuerpo totalmente destrozado. Al levantarme y darme cuenta de lo que había ocurrido, intenté suicidarme. Intenté también informar a las autoridades y obviamente nadie creía en mí. Te puedo decir que vivir la vida está en vivirla con libertad y no con libertinaje. Amigos, continuamos con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nos acompaña desde la República de Argentina nuestro hermano Gerardo García Helder, presidente de la Fundación Amistad, Misericordia y Comprensión, además biblista y formador en el Arzobispado de Buenos Aires, con quien estamos tratando el tema María no te deja solo, es tu madre en la gracia, tema pues del Catecismo de la Iglesia Católica a partir de los numerales 967 a 970. Nuestro agradecimiento para Monseñor Giovanni Paz, obispo de la diócesis de Latacunga, para el padre Guido Mise y para Radio Latacunga que hacen posible este programa. Nuestros amigos que no pueden sintonizar en este momento Radio Latacunga, luego pueden dirigirse al canal de Radio Latacunga en Facebook o al canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga en YouTube. Allí tenemos más de 280 videos con enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, el siguiente y último numeral es el 970 y dice: la misión maternal de María para con los hombres de ninguna manera disminuye o hace sombra a la única mediación de Cristo, sino que manifiesta su eficacia. En efecto, todo el flujo de la Santísima Virgen en la salvación de los hombres brota de la sobreabundancia de los méritos de Cristo, se apoya en su mediación, depende totalmente de ella y de ella saca toda su eficacia. Ninguna criatura puede ser puesta nunca en el mismo orden con el Verbo encarnado y redentor, pero así como en el sacerdocio de Cristo participan de diversas maneras tanto los ministros como el pueblo fiel, y así como la única bondad de Dios se difunde realmente en las criaturas de distintas maneras,
Así también, la única mediación del Redentor no excluye, sino que suscita en las criaturas una colaboración diversa que participa de su única fuente. Este numeral explica muchas cosas. Adelante con su explicación y sus comentarios. Bueno, yo creo que ese numeral daría para 2 o 3 numerales, ¿no? Han puesto demasiadas cosas ahí. Pero me quisiera detener en una palabra que se repite en este numeral, que es criatura. María es una criatura. Jesucristo no es una criatura. Por eso nosotros en el credo decimos engendrado, no creado. Entonces ahí hay una diferencia abismal. Es hermoso el dogma de la asunción de María en cuerpo y alma a los cielos, que de algún modo refleja la ascensión del Señor. El Señor asciende, pensemos que esta idea de la ascensión del Señor al cielo es una idea antiquísima, o sea, es bíblica, así que lo tenemos tanto en el Evangelio de Mateo como en el Evangelio de Lucas. Jesús que sube a los cielos. Está expresado en conceptos propios de la época. San Agustín decía que todas las cosas tienen su peso. Una especie, digamos, de ley de gravedad pensada 1000 años y más antes de que Newton hablara de la ley de gravedad. Ley de gravedad, pero para Agustín el peso de las cosas no conduce al mismo lugar. Por ejemplo, el peso de una manzana o de una roca es hacia la tierra, pero el peso del fuego es hacia arriba. O sea, todos los seres se mueven de acuerdo a su peso, pero el peso, por eso nosotros en la liturgia decimos, y eso también se lo toman de San Agustín, sursum corda, levantemos el corazón. ¿A dónde lo voy a levantar? ¿Al cuello? No, es una expresión que habla de, ¿no es cierto?, elevar el espíritu. ¿Pero por qué? Porque tenemos esta idea de que Dios es el Altísimo. Entonces, la ascensión del Señor es lo lógico. Él vuelve al lugar de donde salió. En cambio, María es asumida, por eso no hablamos de la ascensión de María, sino de la asunción. María es levantada como criatura, como criatura. Es interesante que junto a Dios hay una criatura del sexo femenino que nos representa a todos nosotros. En ella todos nosotros estamos representados. Qué bonito. Entonces, muy bien me parece este numeral, como deja en claro la incomparable grandeza de María, pero dentro del límite de las criaturas. Muchas veces se ha comparado a María con la estrella, con Venus, en realidad, con Venus, la Stella Maris, la estrella del mar, ¿no? Aquello que servía a los navegantes antiguos para orientarse. San Bernardo, un gran devoto de María, un gran predicador de María, son muy bonitas las homilías marianas de San Bernardo. San Bernardo decía, mira la estrella, invoca a María. Pero en realidad la imagen astral que más representa a María dentro de nuestra cosmovisión sería la luna que no tiene brillo propio, la luna que refleja la luz solar. Si no hubiera sol, la luna no se vería. Cuando tenemos eclipse, la luna desaparece. ¿Por qué? Porque la luz del sol no le llega. La divinidad es la que alumbra a María, y María refleja
esa luz. Qué lindo que todos nosotros seamos también de algún modo así. Los otros días una señora estaba un poco enojada por las últimas declaraciones del Vaticano en torno a invocar a María como corredentora. Ella a toda costa quería que le dijeran corredentora. Y yo le dije, yo no tendría problema en que le digamos corredentora, en tanto y en cuanto tomemos conciencia que cada uno de nosotros también es corredentor o corredentora. Como dice el apóstol Pablo, yo completo en mí lo que falta a la pasión de Cristo. A mí me gusta insistir mucho en esto que dice la Escritura: Dios quiere que todos los seres humanos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es la salvación de todos, todos, todos. Si uno solo queda fuera, fracasa el plan de Dios. Unámonos todos en fuerte oración para que nadie jamás quede fuera. Dicen que un día San Pedro estaba en el cielo preocupado porque nadie venía a golpear la puerta. Entonces lo llama a nuestro Señor y le dice: ¿qué está pasando? Que no viene nadie. ¿Se están condenando todos? No, le dice Jesús, mirá para allá. Y allá estaba la bienaventurada Virgen María abriendo una brecha en el muro para que todos sus hermanos e hijos pudieran entrar. Ojalá que el Señor nos conceda la gracia de tener un corazón manso y humilde como el suyo y de tener unos ojos misericordiosos como María. Por eso permítanme invocar junto a ustedes esa gracia. Vuelve, Madre, a nosotros esos tus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Muchísimas gracias, Gerardo. Increíbles las explicaciones. Gracias, muchas gracias, Gerardo, por tu participación. Estamos llegando, amigos y amigas, a la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda la audiencia que tenemos a través de Radio Latacunga, a través del canal de Radio Latacunga en Facebook y a través del canal del Consejo Diocesano de Laicos-Latacunga. Para todos ellos, un abrazo fuerte, un abrazo virtual, rompecostillas, como le llaman por acá. Muy bien, un saludo especial pues a la República, nuestra hermana República de Argentina, al Arzobispado de Buenos Aires, a su familia, a Gerardo, a su grupo de ese grupo que está siempre apoyando en las diferentes actividades en la iglesia. También para ellos un saludo. Un saludo a los sacerdotes, religiosos, religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios de la iglesia. Gerardo, muy agradecido por esa participación, como siempre, esa predisposición para colaborar con nosotros. Muchas gracias, Dios le pague, Dios lo bendiga con mucha sabiduría y vamos a seguirle molestando para que siga enriqueciendo este programa con esa experiencia y esos conocimientos. No queremos despedirnos sin antes haber escuchado su mensaje final. Adelante, Gerardo, por favor. Bueno, es difícil molestarme a mí. La única cosa que me molesta es que hablen mal por detrás. Dije, no les di confianza como para que me digan las cosas en la cara. Si alguien tiene algo que decirme, se dirige a mí y me lo dice directamente. Así que molestia ninguna. Y Dios me pague. Bueno, Él ya me pagó por adelantado. Así que estas cosas que estoy haciendo yo son simplemente un vuelto, un devolverle. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina.
Ya estoy aquí. Vamos, venga, apresurémonos. Gracias por venir.